Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta tarde. Estamos ya iniciando nuestra sesión del día de hoy. Voy a ceder la palabra al señor Gabriel Bauzá, quien nos va a acompañar en esta sesión como moderador, y posteriormente nuestro socio director de la empresa Gas Energy, el señor Álvaro Ríos, estará a cargo de la disertación para posteriormente recibir sus preguntas y continuar con esta sesión. Vamos a pedir por favor que todos puedan mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para que no hayan problemas con la conexión. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y paso la palabra al señor Gabriel Bauzá. Buenas tardes, bienvenido al tercer ciclo conversatorio de Gelatalks. En esta oportunidad, don Álvaro Ríos nos va a hablar sobre el análisis del impacto del COVID-19 en el sector de hidrocarburos de Brasil y las perspectivas a corto y mediano plazo. Bueno, Álvaro es un destacado ingeniero químico con una larga trayectoria, habiendo sido ministro de hidrocarburos en Bolivia, posteriormente secretario general de la ALADE, con amplia experiencia como docente en numerosos cursos de posgrado, tanto en Bolivia como en otras universidades latinoamericanas, y tal vez lo que más me agrada presentarlo como fundador de Gas Energy Latinoamérica. Así que con mucho agrado les dejo con ustedes a Álvaro. Gracias, Gabriel. Destacado ingeniero químico, apenas me gradué. Pero bueno, gracias Lisette también por ayudarme con esta presentación. En realidad, el que debería estar hablando de esta charla es nuestro socio director en Brasil, Sid, que está recuperándose del COVID. Felizmente todo está bien y pues con su aporte también hemos podido preparar esta pequeña charla que les ofrecemos en un viernes en la tarde, donde pues todo el mundo está ya queriendo descansar y terminar la semana. Adelante, por favor. Voy a tocar aspectos de la oferta y la demanda un poco durante la pandemia en el sector energético. Voy a tocar qué ha pasado con el tema de la demanda de gas natural en particular, qué ha pasado y qué está pasando con la reforma energética en Brasil, lo que ha acontecido con el pre-sal. Ustedes se van a sorprender sobre lo que se ve por ahí en materia de producción. Y también un poco, finalmente, voy a dar una pequeña visión de por qué Bolivia no puede firmar contratos adicionales con Brasil en este momento. Entonces, bueno, empezamos diciendo que como todos los países en el mundo, ya la pandemia, diríamos, está en una etapa de regularización. El 27 de mayo las autoridades estatales anunciaron el plan de 5 niveles para reabrir la actividad y la fase gradual que comenzó el 2 de junio y ya básicamente las actividades están comenzando a tomar un ritmo normal en el Brasil ante el COVID. Ustedes saben que el presidente Bolsonaro tiene la misma línea de Trump, no ha querido ser muy drástico en las medidas de encapsulamiento y de restricción total, porque sabe cuánto esto deteriora la economía, ¿no? La próxima, por favor. Muy a pesar de esto es lo que hemos podido rescatar, no es motivo esto de nuestro análisis, pero ustedes pueden ver que el PIB de Brasil, el crecimiento económico a través de los diferentes años, de los trimestres de pasados, no ha sido muy grande. El crecimiento económico de Brasil no se ha reactivado hace mucho tiempo y vemos que el 2021 ya nos traía una cifra negativa y para este 2020 se pronostica una caída del PIB cercano al 10%, sobre todo por el impacto del COVID, a pesar que las restricciones, como le digo, generadas desde el gobierno central no han sido tan drásticas como en países como acá en Bolivia, por ejemplo, o en Perú, donde las actividades sí se han reducido a su mínima expresión, esperando especialmente los meses de abril y mayo. Entonces, ustedes pueden ver ahí la proyección de países de América Latina, los crecimientos económicos.
y pues podemos ver que Brasil está cerca al 8%, el 9.7% es correspondiente al tercer trimestre. Entonces esto no es ningún buen augurio para la economía brasilera, que sin duda jala al resto de la economía latinoamericana y también mundial por la cantidad de habitantes y por el tamaño de su mercado y de sus exportaciones. La próxima, por favor. Bueno, este es el impacto en el sector eléctrico. Como ustedes pueden ver, hemos tratado de proyectarles desde el 2018 las cifras de enero a diciembre, y se puede notar, sí, una reducción en la demanda eléctrica en Brasil, y esto principalmente viene del sector industrial, porque bueno, al final los domicilios y demás, también de comercios, han reducido la demanda, y esta demanda, por supuesto, ha sido compensada con menores volúmenes de gas, principalmente, y también algo de la hidroelectricidad para compensar esta menor caída de demanda, ¿no? Esto a pesar que se hicieron algunas salvaguardas, como el préstamo de 2.700 millones de dólares para apoyar empresas del sector eléctrico ante el impacto de la pandemia, ¿no? Pero ya el sector se está reanudando nuevamente, parcialmente. La reanudación de subastas de energías renovables y la reanudación de subastas de transmisión está arrancando y ya tienen cronograma establecido. Entonces, el sector eléctrico nuevamente no ha sufrido un cambio drástico como en otros países, como hemos podido analizar en las presentaciones que se han hecho durante estas pasadas 2 semanas, ¿no? La próxima, por favor. Este gráfico es muy interesante y yo voy a quedarme unos minutos hablando de ello. En la barra azul más oscura, ustedes pueden ver la producción de petróleo del 2018, en la línea más clara del 2019, y en la roja 2020. Entonces ustedes pueden ver que la producción de petróleo del 2020 pues no ha sido afectada drásticamente, y el pre-sal en particular ha continuado produciendo a niveles del 2019. Ustedes pueden ver ahí la barra celeste comparada a la barra negra de abril, mayo y junio, no han caído. Esto quiere decir que el pre-sal ha seguido produciendo y ha seguido acumulando, poniendo en el mercado brasilero y también en la exportación la producción de petróleo del pre-sal, y no se ha caído la producción como en el caso de Ecuador y de otros países que realmente han sido fuertemente afectados. También el caso de Estados Unidos, que ha reducido su producción drásticamente. Este es un fenómeno difícil de explicar, porque al final el sector de petróleo funciona como un commodity y es a nivel mundial. Yo lo que quiero tomar en cuenta acá es que el Brasil probablemente toda esta producción del pre-sal ha ido mayormente a la demanda interna de Brasil para alimentar, y se han reducido drásticamente las exportaciones para compensar pues por la baja demanda. ¿Okay? Entonces, muy interesante, el pre-sal con todos sus costos fuertes sigue adelante y va a seguir imparable en los próximos años, como vamos a ver más adelante, ¿no? En cuanto a la demanda de combustibles, tanto de gasolina, diésel y GLP, las hemos acumulado entre todo, y podemos ver, se puede notar pues la caída en el inicio de la pandemia, pero una recuperación. O sea, ya vemos que desde a partir de junio y julio, la única caída fuerte que tenemos es en abril y mayo, un poco en marzo, pero luego la producción vuelve normalmente a nivel. O sea, no ha habido una restricción, diremos, muy fuerte en cuanto a la demanda. Esto es considerando todos los combustibles, gasolina, diésel, que está mal escrito, y GLP. Entonces, Brasil como Estados Unidos no han sufrido una fuerte restricción a la movilización. Por ejemplo, si yo comparo esto con Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra no había vehículos circulando casi 24 horas al día. La restricción mobiliaria
de movilidad, tanto acá en Chile también, en Perú también ha sido muy drástica. En cambio, en Brasil ese no ha sido el caso. ¿Ok? Entonces, la demanda se ha mantenido bastante estable y ya la vemos casi a niveles de enero de este año, como podemos observar en el cuadro que nos da y las proyecciones que tenemos. Vamos adelante, por favor. Bueno, en cuanto al gas natural, esta es la situación. Vemos que hay una caída en la demanda del gas natural, y esto en nuestros análisis que hacemos, esta caída de demanda, pues no es más que otra cosa por que ocasionada por el precio elevado del combustible en el mercado industrial, en la demanda industrial. O sea, todos ustedes, la mayoría de ustedes deben saber que Brasil paga y pagaba, todavía continúa pagando, pero pagaba los precios más grandes de un mundo de gas natural. O sea, les doy un ejemplo. Por ejemplo, un industrial brasilero mediano en San Pablo pagaba alrededor de 12, 14 dólares el millón de BTU hace 2, 3 años atrás, mientras que un usuario brasilero pagaba, norteamericano en Estados Unidos, pagaba 3 a 4 dólares el millón de BTU, o un italiano, por ejemplo, que compiten con la cerámica brasilera, que es una referencia que la tengo, pagaba 8 o 9 dólares el millón de BTU. Entonces, esta demanda que en Brasil se acentúa un poco en el promedio en el 2020, por supuesto, con la caída principalmente, ustedes pueden ver ahí, del sector industrial, que ha dado una caída fuerte en cuanto a la demanda de gas natural. Y esto también impacta pues en las importaciones que se dieron de gas de Bolivia y también del GNL, que estaba mucho más económico. Pero vemos que esta tendencia ya comienza a recuperar a partir de mayo y pues irá en aumento y supuestamente, porque vamos a decir supuestamente entre comillas, que la reforma que se hace en Brasil traerá nuevos precios. Eso lo vamos a analizar en las láminas que vienen. Vamos adelante, por favor. Bueno, también Petrobras no ha sido inmune a la pandemia. Los precios del petróleo se han caído a niveles muy bajos en los meses de marzo, abril, mayo. Bueno, ya se han neutralizado o estabilizado alrededor de 40 dólares el barril, pero eso sin duda que le quita recursos a la estatal brasileña Petrobras, que diremos ha tenido que hacer reducción de inversiones muy elevadas para mantener inversiones, mantener las inversiones principalmente en el upstream, pero reducirlas drásticamente en otro tipo de proyectos, y que también pues ha diseñado un nuevo plan estratégico a partir del año 2021 hacia el 2025, y que está focalizado principalmente, 70% de las inversiones serán en el área de exploración y principalmente en el pre-sal, ¿sí? Y su foco es ese, y el impacto total del COVID lo vamos a saber a finales de este año, pero Brasil, sin lugar a dudas, Petrobras la semana que ha pasado ha puesto en venta una refinería adicional, hay gasoductos en venta, hay muchos activos que están todavía a la venta y varios que ya se han vendido o ya se han subastado para las desinversiones que ha tenido que hacer Petrobras después del caso Lavallato y después de la gran internacionalización que sufrió Petrobras. Tuvo que vender activos por todos los países para pagar una elevada deuda que tenía, y sobre todo también para pagar la alta corrupción que se dio en la estatal Petrobras, como ustedes recordarán, principalmente en el caso Lavallato. Entonces, Petrobras hace recortes. Algunas petroleras latinoamericanas, como el caso de YPF, no han hecho ningún tipo de recorte presupuestario ni de ajuste, y tendrán que pagar las consecuencias, porque al final los precios marcan los ingresos, y si yo sigo gastando al mismo nivel, ustedes que saben muy bien de economía, ¿qué pasa cuando se gasta más lo que se gana? Adelante, por favor. Bueno, entonces, esto es supuestamente
el modelo al cual pues quieren llegar los brasileros. Vamos a ver si eso es posible hacer. Lo que teníamos, lo que se tiene aún, todavía no ha sido terminada la reforma, es que antes había producción doméstica, importación de Bolivia, importación de GNL, y todo pasaba por manos de Petrobras. Petrobras hacía comercialización directa a las unidades termoeléctricas, a las refinerías, a una planta de GNL en San Pablo, y también le vendía el gas a todas las distribuidoras de gas de los diferentes estados que tienen sobre todo distribución de gas natural, y estas distribuidoras ya le vendían el producto a los distintos tipos de usuarios, ¿no? Esto debería migrar, y esto todavía está, falta todavía, ya se han dado algunos pasos fundamentales a que pues la producción doméstica ya no sea hecha únicamente por Petrobras, ya no es hecha únicamente, y los productores de gas, por ejemplo, ya no le van a vender el gas, la producción de gas a Petrobras, sino que la van a ir a vender al mercado directamente. Entonces, Petrobras ya no puede agregar los volúmenes de producción del presal y seguir manteniendo un monopolio. Así también la importación de Bolivia y más adelante de Argentina ya no va a ser hecha por Petrobras. Petrobras, como les he mostrado, sus inversiones y su foco va a ser en el presal. Entonces, la importación va a poder ser hecha por cualquier agente de mercado, sea un trader, sea un distribuidor de gas que podría importar y transportar su gas, y también importar GNL. Entonces, esto va a ir a diferentes actores intermediarios como usuarios independientes, los traders que se están formando en Brasil. Hay una serie de traders que se han instalado y varios que quieren comercializar gas, y también las compañías de distribución de gas que pueden comprar su gas directamente, ya sea de Bolivia, pueden comprar de producción doméstica de Petrobras o de otros productores privados que están comenzando a producir cada vez más, y también comprar de GNL, lo mismo los traders, ¿no? Y esto se va, por supuesto, van a ir luego a los usuarios independientes, que son ya los usuarios comerciales domésticos, que van a perseguir, y también las compañías distribuidoras de gas, por supuesto, a venderle gas a los comercios, porque ahí sí hay un monopolio natural. Entonces, este es el cambio que se pretende introducir. ¿Con qué efecto? El efecto principal es bajar los precios de gas de Brasil, como hemos dicho, todavía siguen siendo uno de los más altos del mundo, y la pelea está dada. La próxima, por favor. Entonces, el nuevo mercado de gas, ¿en qué está? Se ha originado la ley que está trabajándose en todo esto. Algunos aspectos ya están trabajando, pero la nueva ley en particular ha sido originada en la Cámara de Diputados de Brasil, y ya ha sido sancionada y ahora ha sido enviada al Senado, donde se introducen algunos cambios que puede ser, tiene que volver a diputados, y luego que tiene que ir nuevamente a senadores para su aprobación. Entonces, ustedes saben cómo los tiempos en la aprobación de leyes en cualquier parte del mundo tardan mucho por el debate político, los intereses y los lobbies que se dan. Esta ley principalmente está trabajando mucho el segmento de transporte para dar acceso abierto y que se abra el sector, principalmente para dejar que pues muchos usuarios puedan usar los gasoductos, las plantas y los sistemas de infraestructura que se necesitan para desarrollar el gas natural, y los nuevos que se instalen de la misma manera, ¿sí? Luego también permite y termina de una vez con que Petrobras deje la integración vertical que tenía, que les había mostrado, y de una vez culmine con las inversiones o venda sus activos en gas natural, ¿no? La pujante producción de presal, los enormes, ustedes saben que cada pozo en el presal produce 10, 15 mil, 20 mil barriles de petróleo por día, con buena cantidad de gas asociado, y eso puede generar un interesante flujo de caja, y por eso Petrobras, porque está manejada desde hace un tiempo atrás ya mucho más económicamente y no tanto
políticamente, entonces prefiere centralizar en un área donde le va a rentar, ¿no? O sea, producir gas, petróleo y gas asociado en el presal es realmente pues una fuente de ingresos porque tienes un break-even cost alrededor de 30, 35 dólares el barril, o sea que y con esa productividad de los campos, si tienes elevada producción, pues vas a tener un buen retorno y Petrobras sabe esto perfectamente. Entonces, la nueva ley de gas todavía no está, tiene todavía harto para discutir y lo que se pretende esta ley es que el gas de Bolivia compita con el gas de GNL y compita con gas producido costa afuera, principalmente en el presal, y también gas que hay de tierra adentro, las pequeñas cantidades, pero ese gas entra en competencia y se usen gasoductos que tendrían, que se llama acceso abierto, ¿no? Entonces es un sistema mucho más libre, todo, como les he dicho, tendiente a bajar los precios de gas, que es lo que se desea para que la energía eléctrica y las industrias, sobre todo, puedan reactivar la economía. Vamos adelante, por favor. Esto nos da aquí, esto no es hecho por nosotros, pero ustedes ven las proyecciones que se tienen para la producción de gas natural. Este gas es asociado, o sea que este gas no se lo puede quemar ni ventear, hay que colocarlo en el mercado, o si no hay que reinyectarlo. Entonces, quedan dos opciones, o cubro el costo de reinyección, o cubro los costos de transporte hasta la costa y de procesamiento y lo trato de acomodar en el mercado. Entonces, como vemos, va a haber una alta oferta de gas natural y ahí, como ustedes pueden ver en la última que dice la ruta 3, vamos a la próxima, por favor. En la ruta 3, que es la que está acá, ustedes pueden ver la línea roja, pues se van a poner en el mercado el próximo año 18 millones de metros cúbicos de gas en el mercado que ya están siendo comercializados. Nosotros que estamos trabajando con algunos compradores independientes de gas que están tratando de comprar gas de GNL, comprar gas de presal o comprar gas de Bolivia, definitivamente esta es una fuente adicional de gas y la están viendo como una opción. Y principalmente si los gasoductos van quedando finalizados sus contratos con el Open Access, definitivamente se vuelve un mercado mucho más líquido de gas. Vamos a la próxima, por favor. Y no es esta la única ruta, ¿no? Hay varias en estudio, yo no sé, no sabemos nosotros cuáles de estas rutas se construirán, pero hay varias en estudio para este gas asociado que quieren llevarlo al mercado. Hay un mercado grande en Brasil. Brasil aún no ha masificado el uso del gas en Brasil. Hay muchas necesidades térmicas para pues, suplementar la entrada de las energías renovables y también el sistema hídrico que tienen. Entonces, definitivamente, a pesar que este es un gas poco flexible comparado al GNL, sin duda que pues va a complementar la matriz y la demanda térmica que necesita en el Brasil y también la demanda industrial que está andando, ¿sí? Dice que me he quedado en tinieblas, es verdad. Con el permiso de ustedes, me voy a ir a algún lugar con un poquito más de luz. Se ha quemado el foco de mi escritorio. Ahora sí. Gracias, Iván, por hacerme notar eso. Y bueno, entonces aquí están las diferentes rutas que están en estudio y que sin duda para los bolivianos que nos están viendo son la competencia que tendría futura el gas boliviano, la escasa cantidad de gas boliviano que existe y que estaría entrando al mercado a medida que estas rutas se construyan, ¿no? No son rutas baratas, hay que hacer gasoductos bajo la tierra, hay que construir las unidades de procesamiento de gas. Entonces, vamos a ver, estos son proyectos caros, hay que encararlos, hay que construir, pero o el gas se lo reinyecta o no se puede producir el petróleo porque viene con gas asociado o lo llevo al mercado. Vamos adelante, por favor. También el GNL está bastante dinamizado. Todos los que estamos en la industria del gas conocemos que hay una sobreoferta de GNL muy grande desde hace ya 2 o 3 años,
con la pandemia esto se ha agudizado a la sobreoferta y por los próximos 2 o 3 años vamos a tener ¿qué se llama? Todavía GNL en sobreoferta y por lo tanto los precios de ambas cuencas del Atlántico y del Pacífico, los precios van a estar deprimidos y bajos, ¿no? Entonces algunas empresas, por ejemplo, el proyecto ¿qué se llama? De gas natural, ustedes los 2 puntos negros que ustedes ven ahí, son las 2 nuevas terminales, una que ya está funcionando y la otra que va a entrar en funcionamiento el próximo año. Son hechas por el sector privado totalmente y son ancladas con centrales térmicas que tienen flexibilidad. Entonces estas centrales térmicas, el resto del gas van a tratar de monetizarlo bajo otros esquemas a clientes bajo contratos firmes. Y de esta manera, por ejemplo, TVG está haciendo un sistema de transporte, de poder que puedas contratar transporte firme por 6 meses al año, por 3 meses al año. Precisamente estos gasoductos tienen que ir a esa flexibilidad para que el mercado de gas en el Brasil se dinamice. La próxima, por favor. Y también vemos una extensa actividad. Hay una empresa para la que estamos haciendo un estudio ahora sobre el mini GNL, ¿no? El transportar gas en barcazas por los ríos, en camiones, para llevar y desplazar mucho diésel caro, por supuesto que el diésel es caro, en varios lugares, especialmente de la Amazonía, vinculados ahí al río Amazonas, donde hay generación eléctrica, hay algunas industrias de secado de madera. Entonces, a partir de estas terminales es que la empresa Golar y otras están estudiando el llevar mini GNL. Hay mucho interés, hay varias empresas proveedoras de equipos y están trabajando en este esquema de masificar. Entonces, esto le va a dar una nueva demanda adicional a Brasil en materia de GNL. Entonces, todo esto es sin duda para los bolivianos que nos miran una competencia para el gas boliviano. La próxima, por favor. Bueno, entonces con esto ya entrando, tenemos media hora de presentación. Les prometí que iba a ser 30 minutos y después vamos a entrar a algún ciclo de preguntas y respuestas. ¿Por qué Bolivia no puede firmar un contrato con privados en Brasil? O sea, ¿por qué? Porque la capacidad de producción de Bolivia está cayendo. Y ustedes saben, en este momento, la capacidad de producción de Bolivia está alrededor de 52 millones de metros cúbicos, pero esto está declinando. Además, tenemos un contrato con la Argentina que va hasta 20 millones de metros cúbicos, otro con Brasil de 20 millones de metros cúbicos, son 40, y entonces si le sumamos los 13 o 14 de la demanda interna, pues no hay que vender. Entonces, hasta en tanto Bolivia, IPFB y EASA no definan cuál es la modalidad del contrato que se tiene entre IPFB, la ex ENARSA y EASA hasta el 2026, no hay una molécula que vender. Entonces, una vez cerrado el nuevo acuerdo con la Argentina hasta el 2026, y por eso es que vengo diciendo que ojalá nuestros negociadores sean bastante hábiles y no tengamos el pico que está queriendo Argentina. Está queriendo comprar 7 millones en la época de verano y llegar a 20 en invierno. Entonces, eso definitivamente no es conveniente para Bolivia porque los compradores en Brasil no todos quieren ser gas interrumpible. La mayoría quiere gas firme por 2 o 3 años hacia adelante. Entonces, esta es la complejidad bajo la cual se encuentra Bolivia y la próxima dinámica de poder ir a firmar contratos en Brasil en firme de 1 millón, medio millón. Todo va a depender de cómo salga la negociación que se tiene con la Argentina, que la Adenda 4 termina este fin de año. Entonces, bueno, he llegado a mis 30 minutos. Si alguien tiene una pregunta, y Gabriel me va a ayudar con moderar las mismas. Y pues adelante con cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta bastante amplia. Dice, ¿cuál debería ser el precio del millón de BTU de gas para los contratos con Bolivia?
En el marco, considera un poquito hoy día como estamos, digamos, con Henry Hub a menos de $3 el millón de BTU. Claro, el precio de gas de la molécula boliviana en el contrato entre YPFB y Petrobras, ese es un contrato que se ha firmado por 4 a 6 años más, establece un precio vinculado al petróleo. Con un precio de petróleo de $40 el millón de BTU, vas a tener un precio en frontera de alrededor de $3.50 el millón de BTU, cerca a 4. Entonces, el precio allí en San Pablo será 4.5. Entonces, este precio es muy competitivo con el GNL, que como bien dices tú, Gabriel, llega a la frontera, sale de Estados Unidos con un Henry Hub cerca de $2-3 el millón de BTU. Si le sumas un poco el transporte y la regasificación, estás compitiendo con el gas boliviano cuando está a $40. Ahora, si tienes un gas boliviano a $60 o $70, el precio se te va a 6. Entonces, bueno, depende del marcador que uses, pero yo creo que los próximos contratos que se firmen entre Bolivia y Brasil, una vez negociado el contrato con la Argentina, se van a hacer con marcadores diferentes que no sean el petróleo, con otros marcadores como Henry Hub, o puedes usar una combinación Henry Hub con Brent, por ejemplo, que también se está viendo en el mercado. Otra pregunta, hay dos preguntas relacionadas con la Argentina, dice. Una dice, ¿qué hay sobre la llegada de gas argentino a Brasil? Y en particular, otra persona pregunta, ¿cuál es la opinión del gasoducto de TGS a Porto Alegre? Ok, de TGS. Ok, bueno, yo siempre tengo un dicho famoso y lo repito casi siempre. En la Argentina pasa todo y no pasa nada al mismo tiempo. ¿Sí? De repente es un país bien interesante porque recuerdo, llegó Macri, sacaron la resolución 46 y en cuestión de un año, teníamos una empresa sola, Tecpetrol y otras más, pero Tecpetrol levantó la producción de gas casi en 18 millones de metros cúbicos en un lapso de 24 meses, y otras empresas de repente había sobreoferta de gas, había que llegar el gas a Chile. Tú recuerdas muy bien esto, Gabriel. Sí. En Chile todos estaban excitados porque hay gas argentino, y de repente las fracturas se caen y el gas está comenzando a escasear en la Argentina. Entonces, es que se cayó el subsidio. Cayó el subsidio, así. Se cayó el subsidio, eso fue lo que se cayó, digamos. El tipo de cambio también afectó mucho, la entrada de un gobierno menos pro empresa o menos pro mercado entró, entonces se caen las inversiones, se caen las fracturas, y ahora hay una total incertidumbre qué va a pasar con el gas de Argentina, ¿no? Por lo tanto, escuchamos y hemos leído, por ejemplo, una interesante declaración de un político prominente que está ahora de embajador de Argentina en Brasil, que dice que se va a construir un mega gasoducto de Neuquén hasta el área de San Pablo para dotar de gas. Bueno, no les pueden proveer ni de gas a ustedes en forma firme, Gabriel, y tú sabes la penuria de los compradores y la incertidumbre que tienen los compradores chilenos con gasoductos construidos, y no se le puede suministrar esa demanda. Entonces, ¿qué vas a estar yendo a construir un gasoducto de miles de millones de dólares para que mañana no haya producción y no se pueda satisfacer? O sea, sin duda es como dicen, dreams. Ahora, como le digo, de repente la Argentina te da unas sorpresas, de repente sacan una ley, hay el programa Plan Gas 4 que podría usarse para llevar gas hasta Uruguayana. Pero yo sí tengo otra idea más interesante que quería plantearle. Así en Bolivia, la escasa exploración que existe no llegara a materializarse y no podemos producir más gas. Los gasoductos en Bolivia, el Transierra, el Yabog, que llevan el gas del sur de Bolivia hasta el norte, acá cerca de Santa Cruz, y de ahí se va hasta la frontera, el gasoducto al Brasil, van a ir quedando vacíos. Entonces creo que si Bolivia realmente no va a descubrir ni una nueva molécula de gas y la producción va a decaer, ¿por qué no usar estos gasoductos? Tal vez hay que hacer adecuaciones en el tramo brasilero. Nos animamos a decir que nuestros amigos, ahí lo veo a Pablo Herías, gran amigo nuestro de TGN, que pues seguramente están estudiando estas opciones.
pero ellos también dependen de que los frackers en Argentina se animen a hacer inversiones continuas, porque la diferencia del gas convencional es que el gas convencional te da un plató de 10, 15 años, mientras que el fracking tienes que hacer perforación masiva y mantener inversión para tener producción continua, Gabriel. Perfecto. Bueno, buena tu respuesta. También estás preguntando, dice, en el gráfico de balance de oferta de la demanda por Bolivia se muestra una demanda de mercado actual de 11 millones de metros cúbicos días, en la actualidad, que pasaría a 14 millones en 2021. Entonces dice, ¿no es de esperar algún arrastre de la baja demanda actual? No, la demanda boliviana ya ha llegado el 2018 a 14 millones de metros cúbicos. Está en 11 por efectos de la pandemia, pero nosotros no podemos decir que ya la normalidad en Bolivia está volviendo y vamos a decir que no podemos dejar de prever y mañana firmar contratos como hicieron los argentinos y después decir, no, ya no sirve mi contrato, tengo que abastecer primero mi mercado interno. Creo que debemos mantener una reserva de producción para Bolivia en los próximos 5 a 6 años de mínimo 14 millones de metros cúbicos porque hemos llegado a ese nivel y porque de repente lleguemos a ese nivel. Hay un par de plantas de acero que se están construyendo y creo que hay que ser previsorio para no fallar y no incumplir los contratos que se firman de exportación, ya sean con empresas estatales o con el sector privado, Gabriel. Una pregunta también tenemos, dice, ¿de dónde va a llegar el país a la planta de regasificación del Amazonas? ¿De dónde va a llegar? De todas partes del mundo. El GNL es un commodity, pero principalmente los que están más cercanos a la planta del Amazonas, el GNL va a llegar de Estados Unidos o puede llegar también de Qatar o puede llegar también de Trinidad y Tobago. Entonces, hay contratos preestablecidos, hay algunos términos que no podemos revelar ahí, pero el GNL es un commodity y este gas puede llegar de cualquier momento, pero las principales fuentes son Trinidad y Tobago con su producción declinante, Estados Unidos con su gran capacidad de producción y también Qatar porque están, diremos, en la misma zona de la misma cuenca proveedora, ¿no? Otra pregunta que viene de parte mía, en el fondo. ¿Cómo evalúas tú la capacidad de desarrollo que tenga el mini GNL como factor que en definitiva logre hacer un impacto importante en el mercado de diésel en el Brasil? Pues hay muchos planes. Toda la zona amazónica brasilera, toda la zona agroindustrial, maderera, silos, granos, todo funciona con diésel. Entonces, sin duda que hay un mercado que puedes sacarle el diésel de encima. Hay financiamiento porque es un combustible mucho más amigable con el medio ambiente y el gas natural definitivamente siempre ha sido más competitivo que el diésel. Entonces, tú lo has visto, Gabriel, en Chile, cómo el GNL importado ha desplazado al diésel en la minería, ha desplazado al GLP, con los estudios que muchas veces hemos hecho y varias compañías incluso de GLP han canibalizado sus propias cuentas por la competitividad del GNL, por su eficiencia, por ejemplo, porque la estabilidad del poder calorífico, por ejemplo, es muy preferida en cerámicas, en cierto tipo de industrias. Entonces, sin duda, el mini GNL va a ser un boom en Brasil en los próximos 5 o 7 años porque estas plantas que han llegado de GNL tienen flexibilidad. Entonces, se puede licuar o traer el gas que está licuado y luego, durante mitad del año, puedes atender muchos lugares que podrías transformarlos a gas natural, especialmente en las zonas que no tienen gasoducto, que es toda esa zona amazónica que les he mostrado. Perfecto. Tal vez como ya para terminar, digamos, hay una pregunta que se refiere a la demanda interna de Bolivia. Dice, considerando el gas de la termogeneración con las nuevas plantas de ciclo combinado, ¿por qué no funciona? Dice, no, dos preguntas en realidad. ¿Por qué no funciona el proyecto de GNL modular recientemente instalado en Bolivia? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería si se está considerando que las nuevas plantas de ciclo combinado funcionen con gas.
Bueno, sí, a ver, la primera en cuanto al GNL, sí, sin duda hay una planta pequeña de 10, 12, no recuerdo el número, 10 o 12 millones de pies cúbicos, es bastante pequeña, que se hizo con una característica muy política que fue de llevar gas natural a lugares muy alejados, ¿no? Al lago Titicaca, llevar al norte de Bolivia, llevarlas a zonas que no tenían gasoducto, con unos precios muy bajos, para hacerle notar que el gas era de los bolivianos. El gas para los bolivianos se llamaba el plan. Pero esta planta fue hecha por YPFB, primero que tiene unos problemas serios de capacidad de producción, y segundo que la ineptitud de YPFB es tan grande que no le permite repararla, ponerla en condiciones y entregar a lugares aislados también, donde, pero industriales. O sea, se hizo esa planta y tú te puedes, Gabriel, tú que conoces este sector y que lo hemos estudiado en Chile, es como si, no sé, Abastible pusiera como ancla para o ENAP pusiera como ancla para llevar el sector doméstico. Entonces, esa es una, perdón la palabra, es una estupidez boliviana y de YPFB el querer anclar una demanda con el sector doméstico. Generalmente la anclas con el sector industrial o con el sector eléctrico y luego de eso haces la demanda comercial y doméstica o vehicular, ¿no? Por supuesto. En cuanto al otro tema que se me pregunta de las térmicas, sí, las 3 térmicas de ciclo combinado en Bolivia están todavía, no han sido recibidas oficialmente aún. Un par de ellas creo que todavía están en prueba. Deberían disminuir la capacidad de gas porque son más eficientes, porque son ciclos combinados. Sin embargo, pues así funciona la política en Bolivia. Hay plantas como las de Carrasco, la de Vallehermosa, perdón, no recuerdo si es Vallehermosa o Carrasco, y también la de Huaracachi, que no pueden cerrarse porque hay gente que trabaja ahí, aunque sean eficientes, entonces, ineficientes. Entonces, no se pueden cerrar porque ahí hay empleos que proteger. Entonces, ponemos plantas de ciclo combinado, que no las hacemos pues, funcionar a capacidad, pero hay que hacer funcionar las plantas de ciclo abierto para generar el empleo y estas centrales sigan empleando a 70, 200 personas que tienen trabajando ahí. Bueno, así funciona la política en nuestros países y esta es la razón y la explicación que le doy. Bueno, Álvaro, creo que hemos completado las preguntas. No sé si quieres decirnos unas últimas palabras. Muchas de las preguntas hacían referencia a Bolivia, de la estrecha relación que tiene con la oferta, digamos, de gas disponible para Brasil, digamos. Así es, sí. Bueno, nada más agradecerles, un saludo especial a nuestro amigo David Lemor, que siempre nos sigue, siempre está presente en nuestras charlas. Ya volveré al Perú, David, en breve. Extraño la comida, extraño verlos y estar tanto tiempo. Si le pueden dar la palabra a mi amigo David, que nos dirija una palabrita, ¿sí? Adelante, gracias. David. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por los organizadores y a todos los presentes. Solamente decir que he seguido con mucho interés todas las charlas de Gela durante estas 2 semanas. He aprendido mucho en estas charlas del sector en el que nos manejamos, que es en energía, hidrocarburos especialmente, y muy concentrados en gas, y que lo que ha mencionado Álvaro de la tontería de la política que influye en el desarrollo o en la performance de esta industria, efectivamente acá también sucede en el Perú. Yo estoy en el Perú, ¿no? Y estamos estancados, totalmente anclados, con proyectos que no tienen cuándo hacerse realidad y que siguen siendo mencionados como que se van a hacer y ciertamente no se van a hacer, con un potencial de reservas interesantísimo, pero que no se puede poner en valor porque no hay exploración, porque está trancado todas las siguientes cadenas, ¿no? La parte media y el downstream. Acá estaré participando, gracias Álvaro y a Gabriel por esta charla interesantísima. He aprendido muchísimo y seguiré estando acá siempre que nos convoquen. Un abrazo. Bueno, gracias David, también a mi amigo Pablo Herías de TGN, que me ha felicitado, ahí he visto su comentario. Pablo es un conocedor del transporte y de la situación de Bolivia, cliente nuestro, y a todos los amigos que nos siguen, mi amigo Iván Rodríguez, que también es un fan de nosotros. Les agradezco mucho y los esperamos en el Gela Talks del día lunes. No sé si Lisette o alguien nos puede indicar cuál es la próxima charla que tenemos el lunes a las 6 p.m. Será, digamos, con Gustavo, será un Gustavo Navarro sobre el Perú. Muy bien.
Bueno, Así es, la próxima semana estaremos con Perú el día lunes y el miércoles con Trinidad y Tobago, así que los invitamos a todos para que también puedan seguirnos, también seguirnos en nuestras redes sociales donde también estamos compartiendo los videos de cada una de las sesiones. Ok, hasta la próxima, un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.